En vivo desde Caracas, Venezuela, aquí? la primera emisión de El Noticiero. Muy buen día. Nueva jornada informativa pues se desarrolla a partir de este momento, cuando ya tiene horas dentro de su propia dinámica, ¿no? Y vaya de qué forma. Está lloviendo intensamente en buena parte del país. Durante toda la madrugada estuvo y está en este momento pues una copiosa lluvia en la capital de la República, como ya es rutina. Las grandes lagunas, el piso hay que, los huecos, en fin, hay que estar con cuidado cuando pues vaya a conducir. Y se han creado pues algunos otros pozos de agua que van a generar sin duda alguna problemas con el tránsito. Esto todo para que esté de la manera más sencilla advertido de lo que va a encontrar cuando salga a la calle. Seguramente habrá retrasos en el servicio del transporte público, en el metro de Caracas, digo, como también en otras ciudades del país donde está lloviendo con fuerza e intensidad. Así que muy pendientes, estamos en temporada y hay que estar sencillamente alertas. Desde luego hay otras informaciones importantes que sobre ellas comenzaremos a transcurrir porque son significativas y están desarrollándose dentro de lo que es la agenda del día de hoy, martes 24 de mayo. Comencemos a presentar detalles en ese sentido. Vamos a comenzar con una nueva denuncia que realiza Nicolás Maduro en contra de Iván Duque, presidente de Colombia. Esto a propósito de la situación que se presentó el fin de semana en el centro refinador de Paraguaná, concretamente en la refinería de Cardón, y algunos problemas que se han registrado, que son por lo demás recurrentes en el servicio de energía eléctrica en todo el país. Entonces, problemas que hubo en el Guri, y apuntó nuevamente, Maduro en contra del gobierno de Colombia y en particular en la figura de Iván Duque. Recuerden que hay elecciones en Colombia este próximo domingo. De paso, ya comenzaron en algunas zonas desde ayer, por ejemplo en la zona de fronteras con Venezuela, a ejercer su derecho al voto los colombianos que residen en nuestro país. Ya eso es un elemento importante también dentro de lo que es un proceso electoral para escoger un nuevo presidente de la República en el vecino país. Pero bueno, decía que la acusación fue dura, fuerte, vigorosa en contra de Iván Duque, presidente de Colombia, por ser, según dijo Nicolás Maduro, responsable de estos actos terroristas y de este saboteo en contra del servicio eléctrico y en contra del servicio y el trabajo de las refinerías, por ejemplo, del occidente del país. No sabemos si habrá una respuesta a propósito de ello de parte del gobierno de Colombia o sencillamente, como es parte de la confrontación, lo dejarán así, como suele en otras ocasiones ocurrir. Pero esto lo dijo Maduro en una importante reunión que convocó con gobernadores de Estado y también alcaldes en el Consejo Federal de Gobierno. Así que bueno, ya saben que eso es una noticia que está jerarquizándose en el día de hoy, pero hay otras que también sobre ellas ofreceremos precisiones y detalles. Por ejemplo, hay una situación que tiene que ver con el escenario político nacional, concretamente con los opositores, o un sector, diría mejor, de la oposición, que se une alrededor de la llamada plataforma unitaria. Ayer su secretario ejecutivo o coordinador, Omar Barbosa, anunciaba que se prepara un proceso de consulta para establecer normativas de trabajo para la escogencia, ¿verdad?, de un candidato presidencial de cara a las elecciones del 2024. Esta es una circunstancia que se ha venido discutiendo en los últimos días, luego de un proceso de conversaciones, incluso uno que se desarrolló en Panamá y no en Venezuela, entre los partidos o dirigentes de los partidos opositores. Sin embargo, esto ha traído debate porque muchos dicen, bueno, mientras este sector de la oposición está pensando en elecciones presidenciales y en unas primarias previamente, resulta ser que el país está inmerso en otra realidad
que es el día a día, está inmerso en lo cotidiano, en los problemas fundamentales que tienen que ver con el área económica. Bueno, asunto de los políticos, ellos verán cómo resuelven, pero se le ha dado, en este caso, ponderación informativa a este hecho que formalmente se anunció en el día de ayer. Bueno, otro elemento importante, vámonos con la economía y vamos a refugiarnos en el mercado cambiario. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, ayer nuevamente el Banco Central de Venezuela inyectó recursos, en esta oportunidad 120 millones por lo menos de dólares, no sabemos el número en euros, al mercado para tratar de contener esta cotización entre el dólar y el bolívar, a pesar que en los últimos días ha habido un repunte significativo, lo cual es una muestra de que nuestra moneda está de nuevo devaluándose. ¿Cómo estuvo el mercado en su cotización en el día de ayer al cierre de la jornada? Bueno, en el cambio paralelo hay diversos portales, pero hay uno que tiene una referencia que es un ponderado de 5 bolívares con 22 céntimos frente a un dólar, ¿verdad? Y el dólar oficial, o el cambio, corrijo, oficial, está en 4.94. Por lo menos cerró ayer lunes. Estos serán los parámetros de referencia de la apertura en el día de hoy. A ver si esta inyección de recursos de 120 millones de dólares pues ayuda a mantener ese equilibrio que por bastante tiempo pues mantuvo la cotización entre el dólar y el bolívar. Nunca perder de vista todo ello porque es un referente en cuanto a precios y como ha habido ciertos cambios y ciertos reajustes, pues esto se está expresando también en una serie de precios a nivel, bueno, del consumidor. Así de sencillo, hay que tener, en este caso, pues hay que estar muy alertas, en definitiva, hay que tener mucho ojo observador sobre cuánto están los precios de los productos que usted va a adquirir. Otra noticia importante que también se destaca en el día de hoy. De cara a lo que son viajeros a España, hay una normativa sanitaria que el gobierno de ese país ha modificado, la autoridad sanitaria diría mejor. Ahora para venezolanos mayores de 12 años que vayan a viajar a España, es una información que ofreció y que está en algunos medios de comunicación publicada, y la registramos aquí también, a través del Consulado de España se dio a conocer, bueno, aquellos mayores de 12 años tendrán 3 posibilidades para ir a ese país. Una, el certificado de vacunación. Otra, un certificado médico que muestre que han tenido COVID y han salido de él. Y la otra, o un PCR o un test de antígenos negativo. Solamente una. No tienen que presentar las 3 ni mucho menos. Sobre esto se hacía mucho énfasis porque se generó confusión sobre si era que había que presentar las 3. En fin, no, es solamente esa. Una de ellas, perdón. Bueno, vamos con la situación de Ucrania. Ayer el presidente Zelensky decía que difícil, ¿no? Se presenta todo ello. Una situación verdaderamente inquietante. Dijo, las próximas semanas serán difíciles. Junto a ello, un grupo de países o gobiernos, diría mejor, de diversos países del mundo han coincidido en que debe dársele mayor apoyo logístico, mayor apoyo militar y mayor apoyo para mantener a la población de ese país para que resista pues la ofensiva militar rusa, que se está concentrando en ciertas zonas, ya no totalmente en el territorio o en todo el territorio de Ucrania. Junto a estos dos elementos, también ayer en el Foro Mundial de Davos en Suiza se discutió sobre los efectos y el impacto que tiene esta invasión militar rusa sobre Ucrania y se enfocaron en el tema de la alimentación, junto a otros problemas que ocurren en el mundo, con sequías, desorden climático, pero en cuanto a Ucrania, el tema, por ejemplo, del trigo, el tema también de una serie de productos que ese país distribuía por diversas naciones del mundo, fue objeto de discusión. Y el corolario pues les llevó a decir que sencillamente vienen problemas en los próximos meses con el abastecimiento mundial. Así que hay que estar muy alertas. Y la advertencia además de que van a subir los precios, es decir, que la inflación generalizada va a continuar como se está expresando
en los registros porcentuales de países como Estados Unidos o los países europeos y por supuesto a ello no escapa el nuestro. Fíjense el problema que se presentaba con la escasez de leche. Es un asunto muy interno de los Estados Unidos de leche en polvo para bebés por un problema con el laboratorio Abbott, que es el principal fabricante, pero cómo empezó la especulación y el abuso de minoristas vendiendo la leche para niños a precios altísimos, lo cual llevó al alcalde de Nueva York a declarar el estado de emergencia para enfrentarla y estar sobre la supervisión de los precios. Así que, pendientes. Ya que estamos en el terreno internacional, vamos a hablarles un poco de la situación de Colombia. Ya adelantaba algo. Ha comenzado de alguna manera el proceso electoral o el ejercicio del voto desde ayer lunes en la zona de fronteras con Venezuela, pero el candidato Gustavo Petro, quien aparece encabezando las encuestas, aun cuando no con el porcentaje suficiente para obtener la victoria el domingo, seguramente se va a ir a una segunda vuelta o balotaje, desmentía al presidente de Colombia, Iván Duque. Duque decía que bajo ninguna circunstancia se ha planteado la suspensión del proceso electoral. Él decía que no, que eso era uno de los escenarios que se planteaba el gobierno de Duque frente a la alternativa clara y definida que podría convertirse en el triunfador de los comicios del próximo domingo 29 de mayo. Ya veremos. El gobierno de Colombia hasta ahora no respondió a este desmentido de Gustavo Petro. Mientras tanto, bueno, está culminando ya todo este proceso y hay un nivel de expectativas bien importante, sobre todo porque los analistas dicen que es la campaña electoral más intensa, más ruda y más dura que se ha presentado en Colombia en los últimos años. Vamos ahora a dar un paseo por los deportes. Bueno, sigue imparable, indetenible Miguel Cabrera. Batió 2 hits ayer, llegó a 3.625 y esto, perdón, corrijo, 3.025. No, 625, esos son los dobles, y es otra la cifra, ¿no? 3.025, y eso le lleva a desplazar a Lou Brock también, que era uno de los históricos y una de las leyendas del béisbol, y va rumbo a otro escalafón, a otro peldaño, en búsqueda de superar a Rod Carew, un famoso panameño que fue campeón de bateo en Grandes Ligas en más de una ocasión. Así que Miguel Cabrera sigue imparable. Igual reseñaremos la actuación del comportamiento en el terreno de juego de otros venezolanos, que ha sido también favorable, significativo, y eso hay que destacarlo. Bueno, en otros deportes, en el tenis, Nadal pues triunfa en el Roland Garros dentro de su proceso de ir hacia una final. Adicionalmente, en fútbol, todo el nivel de expectativa se centra en el día sábado. Ya terminaron la mayoría de las ligas. Bueno, parece ese gran final entre Liverpool y el Real Madrid. Bueno, esas son notas que destacan dentro de lo que es el segmento deportivo. Vamos ahora a todo esto a complementarlo con los titulares que hemos preparado para todos ustedes en esta primera emisión. Bueno, un tema importante, atención con esto. Comencemos a cortar tiempos de espera para el reembolso o aprobación de servicios en centros de salud. Es parte de los cambios que se proponen en la reforma del decreto de ley sobre la actividad aseguradora. Hay que estar muy pendiente de esto. Según FETRASalud, el déficit de insumos médicos en los hospitales de Venezuela ronda el 70%. Por ello, los pacientes deben llevar casi que todos los insumos para ser atendidos. Servicios públicos, habitantes del sector Los Cedros de la carretera vieja Caracas-La Guaira, den nuestros corresponsales la información internacional, lo que va sumándose a nuestra mesa de trabajo, información del tiempo muy importante por la copiosa lluvia del día de hoy en el territorio venezolano y al final redes sociales. Así que Gaudí y Ricardo con ustedes. Buenos días. Buen día, caballeros. Buen día, Venezuela. Gracias por despertar e informarse con nosotros la mañana de este martes 24 de mayo de 2022. Amanecemos, ya lo decía Carlos, con una intensa lluvia y también con denuncias de falta de servicio eléctrico en varias áreas de la ciudad capital, también en el estado Aragua y en los valles del Tuy. Buen día, Salmerón. ¿Cómo amanece? Saludos a nuestros amigos televidentes. Bueno, acá también recibiendo esa lluvia llega del cielo para todos. Sí.
Así es, así es. Pero sí, como tú decías, hay denuncias que están haciendo nuestros usuarios sobre cortes del servicio de energía eléctrica. Hay unos de ellos específicamente en zonas que están ubicadas en el Hatillo, que forma parte del estado Miranda, pero también forma parte de lo que es la Gran Caracas. Es así, bueno, y fuera del estado Miranda, en Aragua, ya decíamos, en Maracay, hay varias denuncias a través del Twitter de falta del servicio eléctrico, pues esperemos que exista una pronta respuesta. Así es. Amigos, nosotros vamos a revisar ahora diarios de circulación nacional. De inmediato. Iniciamos con la portada del diario 2001. Ellos titulan: el plagio se denuncia en fiscalía. Abogados indican que en el primer paso es formular el caso ante el Ministerio Público para que designe un órgano de investigación. También se reseña en esta portada: sube a 1.8 millones número de venezolanos en Colombia. Plataforma para Refugiados y Migrantes señaló que hay 1.842.390 connacionales en el país vecino. Ejecutivo atiende 50% de las denuncias del sistema 1x10. Presidente se reunió con alcaldes y gobernadores. Y en el tema deportes tienen allí la fotografía, hablan de béisbol, cita en el Universitario. Vamos a revisar, amigos, ahora la portada, o mejor dicho, informaciones que están en el portal del diario El Universal. Una de ellas tiene que ver con el tema económico y titula de la siguiente manera: el Banco Central de Venezuela vende a la banca 120 millones de dólares. Esto ocurrió esta semana. Según por primera vez en 14 semanas, el tipo de cambio fijado para la intervención supera los 5 bolívares por dólar. Continúa el diario El Universal señalando lo siguiente: concretamente el precio es de 5,22 bolívares por unidad de moneda europea, que expresado en dólares estadounidenses se ubica en 4,9 bolívares. Esta es la cotización de intervención más alta desde el pasado 24 de enero. Las entidades bancarias están obligadas a ofrecer a sus clientes los montos de intervención cambiaria al mismo precio que estableció el Banco Central de Venezuela para la intervención, y además tienen un plazo perentorio para la reventa. Otro tema del portal del diario El Universal nos centra en la Universidad Central de Venezuela. Bueno, el 25 de mayo habrá elecciones estudiantiles en esta máxima casa de estudios. La rectora de la UCB, Cecilia García Arocha, afirmó hace unos días que ya se ratificó la postulación de las planchas que no habían ingresado para la práctica de este proceso y que es un ejemplo para el país. Ella señaló que así queda, que de no hacerse así, queda muy mal el triunfo de una sola plancha, daríamos muy mal ejemplo. Tienen que aceptarse todas las candidaturas, aunque no nos gusten, es sinónimo electoral y de democracia. La rectora aseguró que no solo se va a elegir al gobierno universitario, sino también al cogobierno universitario, y adelantó que estas darán pie a las elecciones de egresados, de la Asociación de Profesores de Decanos y también de las autoridades universitarias. Bueno, vamos a compartir ahora con ustedes la portada del Nacional. Ellos titulan: académicos aseguran que la viruela del mono no debe alarmar en el país. Reseña la nota que la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales indica que estos brotes epidémicos no son motivo de preocupación para Venezuela en este momento. Se reseña que es un virus que pretende o pertenece a la misma familia de la viruela humana, que fue erradicada en 1980. Otro titular que destaca el Nacional: el número de migrantes venezolanos en Colombia supera los 1.84 millones. También, adecuación del impuesto a las grandes transacciones financieras es de 50%. El vicepresidente de Concecomercio, Gustavo Valecillo, señaló que la lentitud en la implementación del nuevo impuesto para los pagos en divisas se debe principalmente a que no todos los comerciantes pueden costear las nuevas máquinas fiscales. Un compromiso puesto a prueba, tienen allí la fotografía. La ONG Transparencia Venezuela denunció que la contaminación por aguas servidas afectará a mediano y largo plazo. También se reseña más abajo: detenidos y maltratados. Venezolanos recluidos en una cárcel en la isla de Curazao mantuvieron una huelga de hambre. Ellos exigen mejores condiciones y que cesen los maltratos.
También el tema internacional, igualdad salarial, hombres y mujeres futbolistas de Estados Unidos ganarán lo mismo. Vamos a revisar ahora el portal del diario Últimas Noticias. Ellos tienen dentro de sus notas una vinculada a la fuente de sucesos. Y es que fueron abatidos 3 integrantes de un grupo que está siendo relacionado con la organización delictiva Tren del Llano. Ellos resultaron abatidos durante un operativo ejecutado de manera conjunta por efectivos de la Policía Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional Bolivariana. Esto, según fuentes militares, reseña el diario Últimas Noticias. El despliegue transcurrió en los predios de la finca Morrocoy, que está ubicada en las afueras de El Socorro, en el estado Guárico, sector Faldisquera. Los sujetos se apostaron en el techo de una vivienda desde donde dispararon contra las comisiones mixtas. Producto de este enfrentamiento quedaron abatidos Giancarlos Canache Herrera, de 21 años, Gustavo Adolfo Rojas Gamarra, 29 años, y Jesús Fernando Martínez Jaramillo, de 19 años, integrantes del grupo Edgar Mariano, que está considerado como una célula de la organización del Tren del Llano, que está dedicada al cobro de vacunas. Vamos a revisar otra información también vinculada al área de sucesos, pero en este caso de carácter internacional. Fue asesinado otro líder social en Colombia. Esto ocurre a pocos días de las elecciones presidenciales. Se trata de Juan Felipe Fernández, quien fue asesinado el lunes en el municipio Anori de Antioquia, en Colombia. La denuncia la hizo el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz. Con la muerte de Fernández, quien era un líder político y actual concejal del partido Cambio Radical, se registran 77 líderes y defensores de derechos humanos asesinados en Colombia en lo que va de este año. El concejal fue asesinado por hechos que aún se desconocen, refirió Indepaz. La Defensoría del Pueblo emitió una alerta de riesgo electoral en la que señala que el municipio Anori tiene un alto riesgo por la presencia de actores armados que pueden ser causantes de acciones en contra de la población en las próximas votaciones. Revisemos ahora la portada del diario Meridiano. Especialista en la materia deportiva, abren con béisbol. Dice Pablo López, por todo. Dice el lanzador de Marlins de Miami se enfrenta a Tampa Bay en un desafío importante para que el criollo recupere el récord de efectividad de la Liga Nacional. Tiene marca de 4-1 y en su última salida no tuvo decisión. También se reseña información que tiene que ver con el tenis. Djokovic y Nadal abren con triunfo. Los grandes favoritos salen airosos en sus primeras presentaciones del Roland Garros. Y un tema que ha sido bien polémico este. Mbappé apela al nacionalismo, pide comprensión a la afición del Real Madrid, asegura que sus motivos son los de la patria y no la cartera. Bueno, amigos, vamos a hacer nuestra primera pausa, ¿no? Sí, acá en el noticiero Primera Emisión. A la vuelta vamos a revisar la prensa regional y la ronda de nuestros corresponsales. Sigan allí. Ya venimos. Bueno, y nosotros seguimos haciendo ahora la revisión de diarios que circulan en el interior del país, pero disfrutando de nuestro cafecito, ¿verdad? Sí, llegó el cafecito, gracias a Yonaike. Menos mal, porque con esta lluvia cae muy bien Sí, a esta hora. Bueno, vamos a ir a los titulares del diario La Calle. Circula en el estado Carabobo. Titular principal dice: Maduro denunció ataques a refinerías y al sistema eléctrico nacional. El presidente informó que la hidrológica El Guri y los complejos refinadores de Paraguaná y El Palito sufrieron intentos de sabotaje. Pidió a los sistemas de seguridad, gobernadores y alcaldes, estar atentos a nuevas arremetidas en contra de los servicios públicos. Responsabilizó a Iván Duque de las acciones terroristas. Otros temas en esta portada nos reseñan lo siguiente: oposición anunció consultas sobre las primarias presidenciales. Atención con esto, mujeres deben tener todos los insumos para poder ser operadas en la maternidad del sur. Y en el ámbito de sucesos nos reseña el diario La Calle: 3 personas fueron rescatadas en operativo contra estafadores de Marketplace. Vamos a revisar ahora qué trae la prensa del Estado Lara en su portada. Ellos abren con el tema político. Plataforma Unitaria abre consultas para las primarias. Partidos políticos integrantes de la plataforma acordaron la conformación de 6 comisiones de trabajo, además de la elaboración de un cronograma para la realización de las consultas con miras a las elecciones primarias. Más abajo, con fotografía, un reporte especial que ha preparado este diario: fórmulas lácteas por las nubes. Madres de escasos recursos en Venezuela están de manos atadas ante la imposibilidad de comprar fórmulas lácteas, pues para cumplir con el alimento nutricional de un niño menor a 1 año
requieren entre 40 y 150 dólares a la semana. Como alternativa, algunas han optado por darles tetero de arroz o pasta, arriesgando al pequeño a sufrir enfermedades intestinales. En la parte superior, trabajadores en Barquisimeto resuelven ingresos matando tigritos. 2 hombres y una niña de 12 años heridos tras choque de motos. También se reseña, buscan recursos para la ULA con campaña de GoFundMe. En el tema deportes, una sequía goleadora. ¿A qué se refiere? Lo dice el sumario. Deportivo Lara suma 313 minutos sin marcar gol y son el segundo que menos ha anotado. Vamos a revisar ahora la portada del diario Avance, que circula en el estado Miranda. Su titular principal lo acompañan además de una gran gráfica. Dice: choros tras las rejas. 4 hombres señalados de presuntamente hurtar un vehículo y desvalijarlo para venderlo por partes fueron atrapados por funcionarios de la Policía Científica. Esto ocurrió en la urbanización Cecilio Acosta de El Paso. Durante el procedimiento se recuperaron 2 motocicletas. Veamos algunas de las informaciones más resaltantes en distintas entidades del país, en directo con las regiones. Bueno, y vamos a iniciar este recorrido en el estado Anzoátegui. Allí está nuestro compañero Jesús Albino y le damos los buenos días. Adelante, buen día. Gracias, buenos días. Establecemos el contacto del estado de Anzoátegui para informarles que en la entidad se están aplicando algunos racionamientos de agua potable mientras se realizan labores de reparación, pero habitantes de diferentes sectores señalan que a pesar de estar en los cronogramas que deberían tener suministro de agua potable, esto no se cumple, razón por la cual solicitan a Hidrocaribe mejorar la eficiencia de estos planes de racionamiento. Hola, buenos días. Amanecemos en el estado Lara informándoles que en esta región continúan las largas filas para surtir combustible subsidiado en las diferentes bombas que hay en la región. Los conductores señalan que tardan de 3 a 4 días a la espera de que Petróleos de Venezuela realice el despacho en estos lugares. Importante además mencionar que en el caso de las estaciones de servicio dolarizadas, aquí los conductores están tardando entre 30 y 45 minutos para poder surtir sus vehículos particulares. Hola, buenos días. Amanecemos en el terminal de pasajeros de San Antonio del Táchira, frontera con Colombia. El transporte formal continúa solicitándole al gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, una reunión para que él pueda tener la información precisa de lo que está ocurriendo con el transporte pirata en esta zona fronteriza. Hola, buenos días. Amanecemos en el estado Bolívar, donde 3 integrantes del grupo estructurado de delincuencia organizada fueron detenidas por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana en el peaje de Palo Grande con algunas municiones y vestimentas tácticas que iban con destino al sur del estado, lugar donde opera esta organización. El caso quedó a la orden del Ministerio Público. Sí, buenos días. Amanecemos en el estado de La Guaira informándoles que ha iniciado un plan piloto de señalización que abarcará las principales calles, avenidas y la numeración de las casas. Este plan, que llevan a cabo la Dirección de Obras Públicas y de Catastro de la Alcaldía del municipio Vargas, arrancó en Playa Grande y se extenderá al resto del municipio. De igual forma, se conoció sobre el inicio de un plan de asfaltado y demarcación que ya benefició los sectores de San Remo, así como Playa Grande, Canaima y Puerto Viejo. Y con este recorrido de nuestros corresponsales hacemos una nueva pausa acá en el noticiero Primera Emisión. ¿Comparte usted la hora con toda Venezuela? La comparto con toda Venezuela y con usted también. Muchas gracias. Son las 6:37 minutos de la mañana. En la próxima parte vamos a revisar prensa internacional, reporte del tiempo y ya estamos viendo algunos mensajes que están llegando a nuestra cuenta en Twitter, @el_noticiero. Ya venimos. Revisión de la prensa internacional. Vamos a iniciar este recorrido en Ecuador con la portada del diario Expreso. Ellos abren edición con un tema que ha acaparado la atención en esta nación
durante los últimos meses. El tema carcelario, dice, las 9 masacres en las cárceles aún sin acusados. De 59 denuncias iniciales, hay 19 en etapa de instrucción fiscal. Más abajo, el control del tránsito tiene horario de oficina. También obras públicas que se han vuelto un peligro. Y los precios suben más que la inflación. Revisamos ahora la portada del diario Libre. Este periódico circula en República Dominicana, reseña declaraciones del presidente de esa nación. Lo hacen de la siguiente forma: Abinader, el turismo va a brillar en verano. También acá hay otra información de índole económico. Dice que aumenta la deuda pública en 5,269 millones de dólares. Veamos ahora qué trae el Observador de Uruguay. Ellos abren con un suceso. Dice, pese a prueba de ADN, justicia no puede reconstruir escena del crimen de Lola. Dice Juan Jiménez, juez del caso de la adolescente argentina asesinada en balizas en 2014. Dijo a este diario que aunque procesó por asesinato al hombre cuyas muestras de sangre coincidieron con las de la víctima, aún no puede saber con exactitud cómo sucedieron los hechos. Más abajo con fotografía, un año sin el Guapo, entre lágrimas y aplausos, dirigentes del Partido Nacional y familiares de Jorge Larrañaga recordaron al líder blanco al cumplirse el primer año de su muerte. Vamos a revisar ahora la portada del diario El Comercio, que circula en Perú. Su titular principal nos dice lo siguiente: el precio de los combustibles sin exoneración supera los 26 soles, esto en la capital de la nación peruana. Otra información que está contenida en el diario El Comercio nos reseña lo siguiente, es de carácter internacional. Ucrania condenó a cadena perpetua a soldado ruso por crímenes de guerra. Revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos da el INAME. Para las próximas 6 horas se esperan lluvias y lloviznas con descargas eléctricas en Táchira y Apure. Barquisimeto estará parcialmente nublado, temperatura mínima 24 grados centígrados y máxima 33. La Guaira, parcialmente nublado, temperatura mínima 25 grados centígrados y máxima 32. Cumaná, parcialmente nublado, temperatura mínima 24 grados centígrados y máxima 34. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Ricardo Salmerón y esos mensajes que ustedes hacen llegar a través de redes sociales. Bueno, amigos, vamos a comenzar con una denuncia que hace la señora Meche Luz Romero. Ella vive en Calabozo y nos dice lo siguiente: hace un llamado a CanTV Caracas para ver si presionan a CanTV, que está en Calabozo, ya que no tienen internet en varias zonas y están pagando por el servicio. Otra información que tenemos acá, otra denuncia, también tiene que ver con la falla de internet, en este caso desde hace más de un año, en Prado Humboldt, esto es en la ciudad de Caracas. Esta imagen nos las envían desde la montaña albareña en Naiguatá, en el estado de La Guaira. Tenemos otra imagen también del estado de La Guaira, en este caso en Macuto. Llovió durante la madrugada y sigue muy nublado, nos dice Carla Erazo. Jerry Romero nos escribe desde Falcón y nos dice que bueno, que en el caso de CanTV ya se resolvieron los problemas de la población Buenavista y sector Brisas del Este, pero que aún falta atender los casos de la urbanización Independencia en la ciudad de Coro, y además de eso tenemos esa pizza que está allí. Pero yo me quedo con el de arriba, un rico desayuno para el equipo de información del país, dice Angelis. Bueno, muchas gracias, ese sí está completico. Y bueno, la cantidad pues es copiosa para acá compartir con todo el equipo del noticiero Primera Emisión. Vamos a ver qué opina Carlos Fernández de eso. Bueno, que lo envíen. Ya. Me estoy agotando de los mensajes y las fotografías. De los desayunos virtuales. Hay que hacer la respectiva cata. Una sorpresa un día aquí a las... Bueno, ha ocurrido. Sí, la otra vez pasó, a las 8 de la mañana, de repente, cuando 8 y pico que terminamos. Copioso desayuno. Bueno, repítalo, por favor. Bueno, Carlos, mientras llega ese desayuno, vamos a revisar qué tendremos en la próxima parte. Así es. Vamos con titulares. Hay una información seria, no ha tenido respuesta de parte del gobierno de Colombia por una acusación que hizo Nicolás Maduro ayer. Dijo que Iván Duque es el responsable
de lo que ocurrió el fin de semana en la refinería de Cardón. Ataque terrorista, así lo calificó, y también lo acusó de ser responsable de actos para sabotear el servicio de energía eléctrico venezolano, saboteo en la represa del Guri. Bueno, son señalamientos que se vienen repitiendo con frecuencia, ¿no? Es parte del contrapunteo, y la diferencia clara y definida entre los gobiernos de Colombia y de Venezuela. Recuerden que el domingo hay elecciones en el vecino país y es posible a lo mejor que todo esto forme parte pues, de ese choque y de esa fricción que se está generando desde hace bastante tiempo. Otra información importante tiene que ver con la política nacional. Los factores que se agrupan en la plataforma unitaria han dispuesto una normativa de trabajo para escoger de cara al futuro un candidato presidencial frente a las elecciones que se realizarán, pero en 2024. En este caso se estableció, pues, o se van a establecer algunas consultas y la forma como se van a realizar unas primarias que han dispuesto. Hay otros factores de la oposición que no participan en esto y piensan que debe centrarse el interés fundamental en los problemas del día a día de los venezolanos, es decir, centrarse en los problemas fundamentales de lo cotidiano y esencialmente en la situación económica venezolana. Bueno, interviene nuevamente el Banco Central de Venezuela en el mercado cambiario para tratar de tener esta devaluación de la moneda venezolana, es decir, recuerden que la semana pasada volvió a elevarse la cotización dólar-bolívar. Ayer, por ejemplo, cerró la cotización oficial en 4.94 y un promedio ponderado del paralelo en 5.22. Fueron 120 millones de dólares que colocó el Banco Central ayer en el mercado cambiario a partir de ayer. Otra información importante, una nueva normativa sanitaria que establece España para los viajeros venezolanos que vayan a ese país mayores de 12 años. Se dio a conocer a través de una nota que se publica en diferentes medios de comunicación social del Consulado de España en nuestro país. Son tres cosas que una de ellas servirá para entrar a España, o el certificado de vacunación o sencillamente un certificado médico que diga que usted, si tuvo COVID, pues salió de él, y lo otro es o una prueba PCR negativa o un test antígeno negativo. Ucrania, semanas difíciles, muy difíciles, pronosticaba ayer el presidente Zelensky. Mientras tanto, en Davos, el Foro Mundial de Davos en Suiza, se discutió la situación de la guerra y particularmente cómo se va a afectar el abastecimiento mundial y cómo van a subir los precios, la inflación en el mundo por efectos de la guerra de Ucrania. También, bueno, otros países, no dentro del Foro de Davos, sino en comunicación entre gobiernos, han dispuesto que debe acelerarse la entrega de material armamentístico a Ucrania para enfrentar la invasión rusa. Bueno, del tema internacional también destacan las elecciones de Colombia el domingo. Ayer Gustavo Petro, el candidato que domina en las encuestas, desmintió al presidente Duque en cuanto a que sí había la intención o el propósito de suspender el proceso electoral del próximo domingo. Duque dijo el fin de semana que eso no era así, que eso era mentira. Ya veremos. Ya desde ayer lunes, los colombianos que residen en Venezuela pueden cruzar la frontera común para ejercer el derecho al voto. Deportes, Miguel Cabrera sigue haciendo de las suyas. Dojis ayer llega a 3.025 en su carrera meteórica ascendente para seguir batiendo récords. En el fútbol, bueno, expectativa por el Mundial. Expectativa por el cierre de campaña y el cierre de la UEFA Champions, la final de la UEFA Champions League el domingo entre el Liverpool y el Real Madrid. En el espacio de la entrevista estaremos conversando con Luis Eduardo Martínez, diputado de la Asamblea Nacional, primer vicepresidente de la Comisión de Diálogo, Paz y Reconciliación, y siempre cerraremos con arte y espectáculos. Al retorno, los detalles de esas informaciones. Estará acompañando a Gaudí en el día de hoy Harley Monseguilemán. Hola Carlos, muy buenos días para ti, Gaudí, Ricardo, también muy buenos días. Venezuela, así es, ya estamos preparados para llevarle los detalles de las noticias más destacadas, pero esto será en la próxima parte de la primera emisión del noticiero. Ya regresamos. El presidente de la República, Nicolás Maduro, denunció este lunes que los complejos refinadores y el hidroeléctrico de El Guri están siendo objetivo de ataques terroristas.
Están siendo objeto las refinerías, ataques de enemigos infiltrados, enemigos ocultos para hacerle daño a nuestros complejos refinadores, hacerle daño a nuestro pueblo. Detrás de eso está la derecha, lo denuncio, la derecha salvaje, la derecha vendepatria. Detrás de eso están los planes de Iván Duque, que está loco, herido, supurando odio contra Venezuela. Recientemente no se informó, pero aprovecho para informar, también el complejo hidroeléctrico del Guri recibió 2 ataques a su sistema operativo. Están atacando el complejo del Guri, el sistema eléctrico, atacando la refinería. Alerta sistema de seguridad. Sobre las campañas de descrédito de los avances en materia de recuperación económica que atraviesa Venezuela, Maduro aseguró que el verdadero dilema debe ser cómo recuperar al país ante el daño que Estados Unidos le ha hecho con estas sanciones. Acortar tiempos de espera para el reembolso o aprobación de servicios en centros de salud es parte de los cambios que se proponen en la reforma del decreto de ley de la actividad aseguradora. Desde la Asociación de Clínicas y Hospitales se afirma que con las actuales modificaciones se mejora el funcionamiento entre aseguradoras y centros asistenciales. Según la Subcomisión de Finanzas del Parlamento, 75% del consumo de las primas y gastos del sector asegurador durante 2020-2021 estuvieron relacionados al tema salud, con hospitalizaciones, cirugía y maternidad. Por ello, se pretende solventar las trabas en la comunicación entre clínicas y aseguradoras que impiden el acceso a los servicios. Parte de las inquietudes que hemos recogido tiene que ver precisamente con hacer mucho más viable, más expedita la respuesta que se le tiene que dar al tomador, al asegurador, al afiliado. Y en el caso del sector de salud, recordemos que se está proponiendo bajar el plazo de indemnización de 30 días a 20 días. Asimismo, se adapta el pago de sanciones según la tasa de cambio de divisas. Eso va a permitir mantener actualizado y se evitan los desfases. Por ejemplo, en la ley de la actividad aseguradora, o el decreto, mejor dicho, había una incongruencia, puesto que estaba fijada en unidades tributarias y al valor que estaba sumamente bajo, pues era irrecible la multa. Y para las empresas en algunos momentos era mucho más favorable asumir las multas que atender en el tiempo adecuado a sus usuarios. Para la Asociación de Clínicas y Hospitales, la reforma va a repercutir de manera favorable en usuarios y prestadores de servicio. Establecen normas, establecen leyes ya bien definidas sobre la relación que debe existir entre los seguros y las clínicas o los prestadores de salud. Se establecen reglas mucho más claras que antes estaban algo ambiguas. La superintendencia de la actividad aseguradora quedaba como limitada en su forma de actuar. Estas declaraciones forman parte de la última jornada de consulta de la reforma de la ley de la actividad aseguradora. Se espera que en los próximos días se eleve el informe a la plenaria del Parlamento para su segunda discusión. Mardoley Prin, Televen. 6:53 de la mañana, señora Gaudí. Vamos a establecer una pausa, ¿no? Claro que sí. A la vuelta seguiremos revisando informaciones de interés para todos ustedes. Ya venimos. Cada 24 de mayo se celebra el Día Internacional del Operador de Radio en homenaje al creador del código Morse, ya que tal día como hoy, pero en 1848 se pudo establecer la primera comunicación inalámbrica entre Washington y Baltimore a través del código que había inventado Samuel Fielding Morse. El déficit de insumos médicos en los hospitales de Venezuela ronda 70%. La atención en un centro asistencial público puede resultar igual de costosa que en una clínica. En la mayoría de los casos, los pacientes deben llevar todos los insumos para ser atendidos. Este es un reporte de Harley Monseguideman. Es casi imposible conseguir un centro de salud en el país que cuente con los insumos, medicamentos, equipos y el personal calificado completo. Así lo aseguraron desde Fetrasalud. Su secretario ejecutivo, Pablo Zambrano, dice que es una realidad no solo de los hospitales que dependen del Ministerio de Salud, sino de toda la red, incluyendo los centros dependientes del Seguro Social y el IPASME.
Tú cuando ves estas listas que se piden, cuando llega un paciente a una emergencia y tiene que comprar hasta el agua, entonces tú ahí tienes la medición concreta. El trabajador, nosotros recibimos la información de los trabajadores permanentes de que, bueno, aquí tenemos un paciente que necesita esto y esto y esto, ¿cómo podemos? ¿Me pueden ayudar de otro centro o buscar o cómo? Eso es una constante diaria. Inclusive ni para el propio trabajador existe la protección ni de la seguridad social, ni del insumo correspondiente y el medicamento correspondiente. La señora Marjorie Carreño siempre cumplió con el seguro social, sin embargo, hoy día no cuenta con sus beneficios. Desde el 2016 ha intentado operarse de 2 eventraciones y ha sido imposible. Estuvo en consultas en la Clínica Popular de la Avenida Sucre de Catia, probó suerte en el Hospital del Lídice y posteriormente en el Hospital Vargas, y en ninguno pudo concretar su operación porque en todos le pedían los insumos médicos. Los doctores me decían lo mismo, tiene que comprar la malla. Me dieron un listón para comprar todas las cosas, yo, bueno, traté de ir comprando todo. Y gracias también a un primo que vive en Maturín que me trajo algunas cosas porque él trabaja también con cuestiones de seguro. Y bueno, llené mi cuestión. Y volví a ir le digo, mire, tengo todo esto, pero mi problema es la malla. Me dice, bueno, lamentándolo mucho, eso es lo más importante. Y yo digo, sí, pero es que no lo consigo. Aparte de que está súper costosa, yo no tengo cómo pagarlo, la realidad sea. Hay veces que rajuñamos para comer, imagínate tú, yo tener que gastar $100 y pico mil, no puedo, no me da la base. Los trabajadores del sector salud manejan información de que los camiones con insumos salen hacia los centros asistenciales, pero al parecer no son suficientes. La señora Maite de Díaz lo certifica. Fue al Hospital del Lídice luego de una fractura de mano por una caída y debió esperar varias horas mientras sus familiares compraban el yeso para que se lo colocaran. Me atendieron bien, porque te voy a decir la calidad humana de los doctores, las enfermeras, los radiólogos, muy bien. Pero ellos están trabajando con las uñas porque no tienen medicamentos, no tienen sus cosas que necesitan. De hecho, hubo un doctor que fue que él colaboró conmigo para el yeso, lo que me iban a poner. Ahora, ¿ustedes tuvieron que salir a comprar algunos insumos o en el hospital resolvieron eso? No, el doctor me colaboró con algo y lo demás lo compramos nosotros. Pues. Su hijo, Hugo Díaz, el pasado fin de semana recibió una puñalada al resistirse a un robo en Plaza Venezuela. Fue al Hospital del Lídice y la historia no fue distinta. La atención fue inmediata. Me limpiaron la herida, posteriormente me hicieron una placa y me dejaron en observación desde 2 de la mañana hasta las 9 de la mañana. La herida quedó abierta, pusieron una gasa y al día siguiente mandaron a comprar con lo que cosen para poderme saturar la herida, pues. A la falta de insumos médicos se le suma el déficit de personal para empeorar la atención. Solo en el gremio de enfermeras faltan más del 66%. La plataforma en función a las necesidades de la ciudadanía. Y la aerolínea Copa Airlines anunció que a partir del próximo 30 de junio abrirá una nueva ruta que partirá desde el estado Anzoátegui hacia Panamá. El gerente general de la compañía aérea, Roberto Pulido, informó que con la activación de estos nuevos vuelos buscan mejorar la conectividad entre países. Asimismo, expresó que se encuentran trabajando para que haya una reactivación en el mercado aéreo. Copa Airlines actualmente cuenta con 3 vuelos a la semana desde Caracas, 5 vuelos semanales que parten desde Valencia y 4 desde Maracaibo. Una embarcación venezolana naufragó en aguas colombianas con 7 tripulantes a bordo. Solo uno fue rescatado con vida, así lo informó el Instituto Nacional de Espacios Acuáticos. El organismo detalló que el hundimiento del buque de carga Arcángel Miguel ocurrió frente a la zona de Puerto Estrella, en Colombia. Según las declaraciones del sobreviviente, identificado como Juan Sánchez, la nave se volteó en aguas profundas tras ser embestida por una fuerte ola. A través de un comunicado, el INEA indicó que mantiene operaciones conjuntas con los países vecinos para las acciones de búsqueda de los otros 6 tripulantes.
Hablemos de comunidad, porque habitantes del sector Los Cedros de la carretera vieja Caracas-La Guaira denunciaron el riesgo en el que se encuentran sus viviendas. Algunas ya se han deslizado y otras se han visto afectadas debido a las lluvias. Durante este mismo fin de semana, la mitad de una vivienda cedió y afectó a la casa de la señora María Rondón, quien perdió parte de su techo y una pared. Estábamos adentro, 2 niños quedan de este lado y 2 quedamos de aquel lado. Cosa que para poder llegar acá donde estaban ellos, no pude, rompiendo las paredes que separaban ahí, claro que no eran de concreto, separaron para poder llegar acá. Y cuando nos damos cuenta, todo se había caído completamente. Entramos a la vivienda de la señora María Rondón para observar el estado en el que se encuentra ahora su casa y el riesgo que corre junto a sus 3 hijos de habitar en ella. Con todo y ventana de hierro se deslizó de arriba y nos tumbó completamente todo. Esto porque estuvieron los muchachos ayudándome ayer hasta las horas de la noche a medio levantar y hasta los momentos, mira. Imagínense cómo me puedo sentir atemorizada de que me dio un brisón y tú puedes ver que eso es corriendo que estamos saliendo. Son muchas las familias que en este sector se encuentran en total riesgo. Para el señor Joel Santana, las lluvias son el peor enemigo en su situación. Estamos en una situación realmente bastante abrumadora porque nosotros no nos podemos sentir bien en ningún momento porque cualquier broma, así como está el tiempo ahorita, ya nosotros estamos pensando ya en lo que pueda suceder, si se nos puede venir una casa encima, se le puede venir la casa a la vecina, a la muchacha, cualquiera de los que vivimos aquí porque estamos viviendo en una zona de riesgo. Hasta 6 meses sin agua han tenido que pasar todos los habitantes de la carretera vieja Caracas-La Guaira. Su única solución es caminar durante al menos 30 minutos hasta llegar al llamado manantial, que es un chorro donde lavan, se bañan y llenan cientos y cientos de potes diariamente. Esta parte de arriba, esa parte es unas escaleras grandes y nosotros las mujeres que los hombres se van a trabajar y eso y nosotros somos las que tenemos que subir eso para arriba. Es muy fuerte aquí la problemática del agua. ¿El manantial dónde queda? El manantial queda como una media hora. Como media hora de aquí, tenemos que pedir cola para que subir esa agua y todo para acá. ¿Ustedes están ahorita esperando cola? Estamos esperando cola. ¿De cualquier persona que pase? De cualquier persona que pase. Gente que se va caminando desde Plan Manzano y que recorre todo esto. Sí, nosotros tenemos que irlos caminando muchas veces porque no lo dan la cola para bajar. Y después sí, bueno, podemos durar hasta 2, 3 horas, 4 horas esperando para que lo hagan el favor. ¿De cuándo está usted aquí esperando? ¿De qué hora? Ahorita tengo como 1 hora ya. ¿Y con todo esto todo? Son 12 tobos. Sí, con 12 tobos tengo que cargar agua. ¿Y estos 12 tobos en su casa más o menos cuánto le rinde? No, sí, ya en la mañana yo hice un viaje de 12 con Pimpina. Y ahorita estoy haciendo otro viaje para llenar 2 pipotes para que me dure por lo menos hasta el sábado, ahorrándola. El llamado es a los entes competentes para que ayuden cuanto antes a todos los habitantes del sector El Cedro, quienes están viviendo una situación más que crítica. Manuel da Silva, Televen. Seguimos con más. El presidente de la Asociación Venezolana de la Industria de Plástico, Khalil Nasser, informó que el sector tuvo un incremento de 8 a 10% en la demanda de productos. Indicó que la cifra representa una leve mejoría en cuanto a los requerimientos de los clientes en comparación con el año 2021. No obstante, aseguró que la industria continúa sin presentar cambios importantes debido a la competencia frente a los productos importados. Consideró que la obligatoriedad del permiso para importar materia prima en el país representa una traba para el sector. Solicitó al Ejecutivo Nacional que se facilite este proceso de adquisición para poder mantener el rendimiento de las empresas de plástico. Y en el primer trimestre de este año, el mercado farmacéutico de Venezuela subió 12,8% en relación con el mismo periodo de 2021. Esto según los datos de la Cámara de la Industria Farmacéutica. El organismo informó que en los primeros 3 meses de 2022 se colocaron en el mercado 37,67 millones de medicamentos, mientras que en el mismo lapso del año anterior se distribuyeron 33,39 millones. El presidente del CIFAR, Tito López, señaló que la mitad de los medicamentos que se venden en el país son importados. Detalló además que el poder adquisitivo de los venezolanos aún es bajo, por lo que se estima que este año el mercado solo crecerá 19%.
Y nuevamente extorsionadores arremetieron contra una empresa en el municipio Guanipa del estado Anzoátegui, arrojándole una granada fragmentaria de mano. Susana Quijada con el reporte. De manera extraoficial se conoció que el proyectil explotó, llegando a causar daños a algunos vehículos que se encontraban en la compañía, ubicada en la calle La Paz de la zona industrial de San José de Guanipa. Asimismo, se supo que esta es la segunda ocasión que delincuentes lanzan un proyectil explosivo contra esta empresa dedicada al suministro y servicio petrolero. El pasado martes 17 de mayo también arrojaron una granada que ocasionó daños a parte de la infraestructura de esa compañía. Trascendió que el dueño de la empresa supuestamente ha estado recibiendo llamadas por parte de extorsionadores que presuntamente tendrían conexiones con reclusos del recinto penitenciario José Antonio Anzoátegui de Barcelona. Cabe recordar que la semana pasada en el municipio Anaco se registraron 2 hechos similares en el negocio denominado el Festival del Pollo y la empresa dedicada a la comercialización de chatarra Traders Rents and Servi. Desde la zona sur del estado Anzoátegui, Susana Quijada, Televen. A otro tema, en el estado Táchira fue condenado a 30 años de prisión un pastor por abusar sexualmente de 10 menores de edad. Familiares de las víctimas denunciaron que el pastor utilizaba las reuniones grupales para drogar a los jóvenes y posteriormente abusar de ellos. Al realizar las investigaciones, los funcionarios policiales determinaron que el pastor, identificado como Sergio Monsalve, cometía las violaciones cuando los adolescentes se encontraban bajo los efectos de la sustancia psicotrópica. Revisamos nuevamente información de comunidad y es que los habitantes de Los Alacranes en el estado Bolívar temen por sus vidas debido a la aparición de un gran cráter producto de las fuertes lluvias. Debido a las fuertes lluvias que se han registrado en el estado durante estos últimos días, la situación de la quebrada ha agudizado más y vecinos sienten miedo por el riesgo que corren debido a que algunos póster eléctricos, pudiendo quedar también sin energía eléctrica. Estamos acá denunciando la problemática, señores, que tenemos con la cárcava desde hace mucho tiempo. Este es un problema que está latente. Todos los días está lloviendo, las lluvias cada vez son más intensas y a medida que está cayendo la lluvia, esta situación nos va afectando cada día más. Prometer y no cumplir, así lo dijo la diputada de la Unidad en el Consejo Legislativo Regional, Zaira Baliz, quien ha seguido esta problemática muy de cerca en compañía de las personas afectadas. Estuvimos aquí el día miércoles y el jueves se abocó aquí en este caso el gobierno con el movimiento de 4 gandolas de piedras pulmón, que vemos pues que son pañitos de agua tibia y no hay la recurrencia y la continuidad de las acciones dentro de todo el proceso de solvencia del problema. Carlos Figueroa afirmó que es una negligencia por parte de las autoridades locales no haber reparado este cráter que tiene a los habitantes en riesgo de perder sus viviendas y padeciendo problemas de salud. En este caso le pedimos, señor gobernador, usted que está allá actualmente haciendo su gestión de labor aquí en nuestra ciudad, le pedimos por favor que venga, que hasta cuándo van a venir. Ya usted sabe que usted tiene las contratas, tiene toda la gente lista, lo que siempre vienen dice que faltan los recursos, Los recursos sí han estado. Hacen un llamado a las autoridades competentes a que presten mayor atención a esta situación que cada vez es más grave. Desde el estado Bolívar, Maricelis Zambrano, Televen. Y una delegación de la Unión Europea visitó la isla de Margarita como parte del mes de Europa y realizó encuentros con el gobernador y su tren ejecutivo, alcaldes, sectores empresariales y ONG. Esto con el fin de conocer la situación económica, social y turística de la entidad insular. El jefe de la delegación diplomática, Rafael Dochao Moreno, destacó que llevan una visión clara de los desafíos que tienen cada una de las municipalidades, así como los sectores empresariales y sociedad civil. Escuchar de primera mano por parte del alcalde, y del gobernador la situación en Margarita, cuál es la situación del sector turismo, cuál es la situación a nivel de las necesidades sociales, económicas, financieras de la isla y tomar buena nota porque para eso precisamente hemos hecho
en parte la visita a los embajadores, para enterarnos de primera mano qué es lo que está sucediendo de bueno y de no tan bueno aquí en la isla. Subrayó que estudian el panorama de la entidad insular con la intención de lograr alianzas que beneficien a la población neoespartana. Es importante siempre subrayar que nosotros buscamos por parte de la Unión Europea ver cómo beneficiar a la totalidad de la población y a la vez que, por ejemplo, podemos potenciar, y lo estamos haciendo hoy aquí, hablaremos, me imagino ahora, de este evento maravilloso, cultural, gastronómico, pero también tenemos siempre la mirada puesta en esos sitios más desfavorecidos y en cómo se pueden hacer proyectos y, por ejemplo, estamos viendo en qué medida nuestros proyectos de ayuda humanitaria pueden llegar también hacia esas poblaciones en los municipios más vulnerables, más desfavorecidos de Margarita. El jefe de la delegación de la Unión Europea ve con buenos ojos que se retome el diálogo entre la oposición y el gobierno nacional. Dijo que este debe ser entre venezolanos y para venezolanos. Además, calificó como la única vía para así lograr una reconciliación y la paz, tal y como lo ha logrado la Unión Europea. Desde el estado Nueva Esparta, Lisbeth Miquilena, Televen. Ahora nos vamos al estado Táchira y es que el alcalde del municipio de San Cristóbal, Silfredo Zambrano, anunció la homologación de los sueldos de los docentes contratados en las escuelas municipales. Este es un reporte de Fabiola Niño. Son 60 docentes contratados adscritos a la Dirección de Educación de la Alcaldía de San Cristóbal, quienes saldrán beneficiados con la homologación de sus salarios, mejorando sus condiciones laborales. Una reivindicación laboral que es importante para los docentes de las escuelas municipales que se vienen forjando dentro de la Alcaldía de San Cristóbal. Los maestros municipales tenían 5 años cobrando un salario por debajo a las competencias laborales que cumplían. Se la acaba de honrar ese compromiso que habíamos adquirido desde el punto de vista de colocarlo como lo que corresponde, como docente. Ahorita comienzan a ellos a generar su sueldo como docente y con todos los beneficios que contempla la ley. Dejaron de, por supuesto, de cumplir funciones. Ellos eran docentes, pero tenían los cargos administrativos que no correspondía específicamente. Bueno. El anuncio lo realizó el alcalde Silfredo Zambrano en la inauguración de los 29º Juegos Interescuelas Municipales, donde más de 300 estudiantes de 8 instituciones participaron en diferentes disciplinas. Va a haber diferentes actividades como kick and ball, ajedrez, judo, karate, o sea, diferentes disciplinas deportivas que se va a dar inicio en las diferentes escuelas municipales y por supuesto se va a ver la participación de otras instituciones, tanto a nivel regional como nacional. En Táchira, Fabiola Niño, Televen. El siguiente es un servicio público para paciente con lupus. Se requiere prednisona de 50 miligramos, metotrexoto de 10 miligramos, ácido fólico de 5 miligramos, endosan y tonerbol. Si alguna persona o institución puede colaborar, favor comunicarse a través de los números 0424-403-1727 o al 0412-988-5310. De antemano, gracias. Señores televidentes, cuando son las 7:19 de la mañana, es momento de establecer una nueva pausa en el noticiero, pero ¿qué tenemos al regreso, señora Gaudí? Al regreso, Monse Guilleman, vamos a revisar lo más destacado del panorama internacional. Sigan allí, enseguida estaremos de vuelta. Iniciamos nuestro recorrido de la entrevista. Va a tener como invitado a Luis Eduardo Martínez, diputado de la Asamblea Nacional y primer vicepresidente de la Comisión de Diálogo, Paz y Reconciliación Nacional. Luis Eduardo Martínez, diputado de la Asamblea Nacional, primer vicepresidente de la Comisión de Diálogo, Paz y Reconciliación Nacional, nos acompaña pues en la mañana de hoy. Así que te agradezco, Luis Eduardo, que compartas nuevamente con nuestros televidentes y entremos en algunos detalles. Por ejemplo, se creó hace 2 semanas un gran nivel de expectativa. Una fuente anónima del Departamento de Estado habló de que se iban a ir desmontando algunas sanciones, que algunas personas iban pues a ser favorecidas, incluso que saldrían de la lista de los FAC del Departamento del Tesoro. Comenzó a abrirse un camino, ¿verdad?, a la par de conversaciones que ya se habían iniciado con otros actores políticos y sociales. Pero de repente, ¿en qué ha quedado eso? Porque desde Estados Unidos se inició una ofensiva, sobre todo del Partido Republicano,
para bloquear cualquier posibilidad de avanzar en ese sentido, el tema petrolero, el tema de la libertad de presos políticos, el tema de los derechos humanos. ¿Qué ha ocurrido? Para ubicarnos en un contexto de que, ¿qué va a pasar entonces? Gracias, Carlos, por la invitación y contento de estar nuevamente con ustedes. Tú lo has señalado, se creó una gran expectativa tras los anuncios de un vocero del Departamento de Estado y tras varios encuentros que se celebraron. Hasta ahora se espera porque se concreten esos anuncios. Tenemos una fecha tope que es el 30 de junio, que es el día en que se vence la actual licencia que tiene Chevron de la OFAP y que permitiría, tal como se ha venido planteando, si se amplía, lograr un incremento importante en la capacidad de producción de crudo de Chevron y de las compañías que están vinculadas, Eni y Repsol, en la esperada decisión del Departamento de Estado. Nuestra experiencia, sobre todo la adquirida en los últimos meses, es que los procedimientos, los procesos en Estados Unidos son lentos, son complicados, son sujetos a distintas presiones y como quiera que está bien cerca la elección de medio término en noviembre de congresistas, de senadores, eso también crea un impacto importante sobre cualquier decisión que se tome. Adicionalmente a eso, tenemos a las puertas la Cumbre de las Américas que pareciera, de acuerdo a lo que se filtra, que van a tener dificultades para lograr una buena convocatoria. CARICOM hace pocas horas se pronunció en el sentido de no señalar como positivo el hecho de que algunas naciones no sean invitadas. De tal manera que es complicado. Sí, sí. Ahora bien, lo significativo es que este vocero anónimo anunció esto y de repente se desató, pues, de parte del Partido Republicano, de algunos voceros, e incluso dentro del propio Partido Demócrata, una ofensiva en contra de cualquier iniciativa de poder acercarse y negociar con el gobierno venezolano. Bob Menéndez, que es del Partido Demócrata, senador, lo dijo, más Mario Díaz Balar, que es representante, el senador Marco Rubio, Rita Scott, otro senador. ¿Qué tanto puede eso presionar para que el gobierno de Biden detenga cualquier posibilidad de entenderse con el gobierno venezolano? Mucho, pero el gobierno de Biden tiene que sopesar si le interesa una eventual victoria en Florida, que en lo personal yo la doy por descartado en las elecciones de medio término, o si le interesa el tratar de estabilizar los precios del combustible y contener la inflación, lo cual podría afectarlo en los otros 49 estados de la Unión. Los senadores y congresistas que tú acabas de nombrar, omitiste por ejemplo a María Elvira Salazar, sí, que fue de las más radicales en sus declaraciones de estos días. Dijo algo así como: nos veremos en noviembre, apuntando el dedo hacia Biden. Entonces, ellos están naturalmente defendiendo sus plazas. Los estudios que yo he visto muestran que hagan lo que hagan, los demócratas perderán Florida, de tal manera de que deberían ponerle la vista y se la están poniendo al resto de los estados de la Unión. Te iba a preguntar, ¿qué tanto este exilio venezolano que está en Miami ejerce presión y puede tener un peso decisivo determinante? ¿Ninguno o mucho? Bueno, matemáticamente muy poco. De acuerdo a cifras que manejamos para las elecciones presidenciales de Estados Unidos, el exilio venezolano tiene registrado para votar unos 5.000 electores en un estado que como Florida tiene 12 millones de electores. Es decir, la cifra desde el punto de vista aritmético es insignificante. Pero más allá del tema electoral. Pero el tema fundamental es la capacidad que tiene de influir en la población electoral nicaragüense y cubana, que esa sí tiene un peso importantísimo en Florida. De tal manera que el tema que está planteado, no solamente el caso venezolano, sino que simultáneamente, un día apenas antes, el presidente Biden y su gobierno ahí sí anunció oficialmente una serie de flexibilizaciones para Cuba. Se restablecieron los vuelos plenos. Las remesas. Las remesas, que tenían una limitación de $1.000 por trimestre, se liberaron también, de tal manera de que las dos decisiones, las referidas a Cuba y las referidas a Venezuela, se han convertido en un lema de campaña electoral en Florida. Pero reitero, el gobierno americano tiene en este momento la difícil decisión de pensar qué importa más. Un eventual resultado favorable en Florida, que, insisto, doy por descartado que no parece posible, y un mejor resultado en el resto de los estados de la Unión, que también parecen difíciles. Pareciera, todo indica
que los demócratas se aproximan a una derrota aplastante en las elecciones de medio término. Bueno, fíjate, pero yo me refería paralelamente, Luis Eduardo, al tema del lobby. El lobby del exilio, el lobby de la oposición venezolana en el exilio. ¿Qué tanto puede influir para que no avance ese proceso de negociación entre el gobierno de Biden y el gobierno de Maduro? Mucho. Han estado produciéndose visitas en Venezuela en las últimas semanas de bajísimo perfil. Es más, el viernes pasado un alto funcionario del gobierno americano estuvo aquí, pasó absolutamente desapercibido, pero en las muchas reuniones... Ese fue el que hizo alguna sugerencia a Jorge Rodríguez y por eso Maduro dijo, vete de aquí, pero nunca supimos qué fue lo que le planteó a Rodríguez. Fuera de las cámaras te digo quién, sí. Y te quedaréis asombrado, pero es uno que según los que han asistido a reuniones, cuando habla se esfuerza en decir con mucha autoridad, Mr. President. Pero en todo caso se han producido varias visitas, muchas visitas, y en cada una de ellas nos han insistido, incluso en la última yo tuve la ocasión de personalmente conversar con una funcionaria americana que estaba levantando el reporte, me dice, mire, o sea, el gran problema que ustedes tienen, los venezolanos en general, es que han dejado que unos muy pocos copen la escena en Washington, que durante muchos años se han convertido en unos influencers importantes en la política americana, ante un vacío que un sector de la oposición venezolana ha dejado, pero que también que el propio gobierno venezolano ha dejado. Y es posible que esa otra oposición, por ejemplo, la que representa Alianza Democrática y otras organizaciones, pueda también tomar la iniciativa y tomar un espacio frente al gobierno. Estamos procurándolo, pero reitero, eso implica el superar años de... La palabra correcta es dejadez. Nosotros el año pasado estuvimos en Ginebra, estuvimos en Bruselas, tratando de empezar a armar una capacidad de mostrar lo que es el país en realidad, pero no es fácil. Pero el gran responsable también de que esto haya pasado a ser así es el propio gobierno venezolano. Nuestra percepción es que tanto en Europa como en los Estados Unidos, el gobierno venezolano durante muchos años ha descuidado la capacidad de mostrar lo que es. Cuando viene a Venezuela una visión extranjera, ven la realidad y se quedan asombrados y dicen, pero bueno, aquí el interinato es una ficción, aquí hay un gobierno que es cierto, muchos rechazamos, pero que está en el ejercicio pleno de su poder. Aquí hay unas instancias de poder público que están en plena facultades. Las otras instancias, que incluso algunas de ellas residen fuera, son absolutamente fantasiosas. Bueno, vamos a hacer una pausa, Luis Eduardo, que tenemos que cumplir con un compromiso y retornaremos en breve. Con Mercantil Seguros tú sí puedes atender una situación de salud de forma fácil y confiable. Protege a tu familia con una póliza de salud con distintas opciones de cobertura y posibilidades de pago. Visita mercantilseguros.com, conoce cuál plan se adapta mejor a tus necesidades y cotiza ya. Mercantil, impulsa tu mundo nuevo. Bueno, seguimos conversando con Luis Eduardo Martínez, diputado de la Asamblea Nacional y primer vicepresidente de la Comisión de Diálogo, Paz y Conciliación o Reconciliación Nacional. Bueno, pero está lo del diálogo, Luis Eduardo, está lo de las conversaciones. Hubo un encuentro entre Jorge Rodríguez y Gerardo Blay. Hay la expectativa de que se incorporen otros factores, otros actores políticos y sociales que ya lo han hecho de paso con conversaciones anteriores con el gobierno. O sea, ¿cómo hacer converger todo eso para que esas negociaciones, que yo no sé, me da la impresión que México no retorna, sino que las cosas van a ser aquí? Yo no sé qué percepción tienes tú. Bueno, hay dos posiciones, digámoslo así, en relación a la siguiente etapa del diálogo, que todos apostamos que se realice, porque no hay otra salida en Venezuela que no es dialogando, reconciliándonos, garantizando la paz, haciéndola sustentable. Pero, ¿cuáles son las dos posiciones? Quienes creemos que el diálogo tiene que ser inclusivo, no limitado a los factores políticos o a una parte de los factores políticos, sino incluidos todos, pero también los empresarios, los representantes de las academias, de las universidades, de los medios de comunicación. Una segunda posición que nos distancia es la sede
no hay ninguna razón, insistimos, hasta el cansancio, en que se sesione en México. Quienes van a reunirse en México, quienes se han reunido en México, en medio de toda una compleja logística, el fin de semana los consigues tú aquí en Caracas, paseando por las Mercedes, de tal manera que ¿por qué ir a México, que nos distancia del país? La tercera situación que nos separa y que nosotros insistimos hasta el cansancio es que no puede priorizarse lo político electoral, que lo que tiene que priorizarse son los asuntos económicos y sociales de Venezuela. Hay demasiado por resolver para garantizar, relanzar la economía. Sí, es importante eso que señalas, porque sí, lo que se percibe digamos, del grupo de organizaciones que están alrededor de la plataforma unitaria es el tema de una candidatura presidencial, el tema de unas primarias, el tema de ir hacia unas elecciones que serán dentro de 2 años. Es un error gravísimo, pero muy grave. Y la gente anda en otra cosa, o sea, en el día a día, en ver cómo resuelve sus problemas. Es así, Carlos. Yo estoy en la calle, tengo la oportunidad, vengo de pasar 2 días entre Santa Cruz, Santa Rita, Villa de Cura y Maracay. Ahí nadie me habló de candidaturas presidenciales, de elecciones presidenciales. Ahí todo el mundo lo que habla es de sus problemas, del salario, de las pensiones, de las jubilaciones, del agua. Entonces, tú no puedes enfocarte en unas elecciones que ya nadie, absolutamente nadie duda que serán en el 2024. Tú tienes que enfocarte en darle soluciones que se pueden abordar desde el punto de vista común a los muchos problemas de los venezolanos. Y en el caso de los que aspiremos y tenemos que incluirnos en conducir a Venezuela a partir del 2025, tenemos también que presentar una propuesta. Primero tiene que haber la propuesta país, primero tiene que haber un proyecto de país. Un programa en común. Porque no se trata de que vota por fulano porque es bonito o porque me cae bien, sino qué propuestas vas a presentar. Ayer estábamos recordando, Acción Democrática cuando se fundó hace ya casi 81 años, presentó una propuesta en el área petrolera, en el área educativa, en el área cultural. Entonces cualquiera que vaya a compartir con los venezolanos esa propuesta va a lograr simpatías. Ahora fíjate, ¿qué posibilidades hay de que se avance, siendo pues el territorio venezolano la sede de nuevas conversaciones, de que la gente de la plataforma, la gente de la alianza, la gente de algunas organizaciones no gubernamentales, de organizaciones sociales, de una vez establezcan unas coordenadas para entenderse y poder conversar con el gobierno en búsqueda de precisamente enfrentar problemas como los que señalas? Yo soy moderadamente optimista con esa posibilidad. Sin embargo, hay que insistir frente a los ¿Tú no crees que la gente de la plataforma se va a reunir, por ejemplo, con ustedes, con gente de la alianza? Se reúnen a lo mejor en privado, ¿no? Pero digo, de cara a buscar conversaciones con el gobierno, con una plataforma en común. Ha sido nuestro planteamiento, el diputado Luis Romero lo declaró precisamente ayer, que conviene que nos sentemos para presentar frente al oficialismo una propuesta común. Pero, reitero, uno de los grandes problemas es que los observadores y los mediadores internacionales se han convertido en una especie de tutores. Entonces, este es un problema de los venezolanos. Uno agradece la participación de Noruega y de otros países, entre ellos Estados Unidos, interesados en el tema, pero tienen que comprender que este es un problema nuestro. Pero quienes primero tenemos que comprenderlo somos los propios venezolanos. El tutelaje es lo peor que puede pasarnos en una situación como la que actualmente vivimos, que pasa el tiempo sí. Y no se encuentran soluciones. Ahora fíjate, la semana pasada estábamos acá conversando con Timoteo Zambrano y él decía que esos actores, incluso del exilio venezolano, deben ser sustituidos por otros. ¿Por qué tendrá sus razones, ¿no? Pero eso es posible. Cambiar a los que son voceros con fuerza, esos que tú señalabas antes, que hacen lobby y que tienen alguna fortaleza y que han tomado espacios en Washington, sustituirlos por otros a la hora de una negociación o de otras conversaciones. Es conveniente, e incluso en organizaciones que se encuentran... Hablan de incorporar, decía Timoteo, a otras personas en el exilio que están dispuestas a incorporarse a un proceso también de conversaciones. Yo respeto, Carlos, muchísimo a los que están en el exilio, por las razones que sean. Pero cuando yo estudié afuera y 3 años que estuve afuera, cuando regresé al país, tenía una percepción equivocada de Venezuela, porque uno se desconecta. Ahora, imagínate que tienen 4, 5, 10, más años incluso fuera de Venezuela, entonces tienen una percepción incorrecta de la realidad nacional y sus prioridades pasan a ser otras. De tal manera que ese planteamiento de Timoteo Zambrano es correcto, pero no solamente lo promueve él, sino que nosotros, de acuerdo a los intercambios informales que tenemos con otros sectores de la oposición, hemos percibido que en las propias organizaciones que están en la plataforma unitaria hay ya un debate acerca de cuál debe ser el norte a seguir y que ese norte tiene que, de alguna manera, ser dictado por los que están en Venezuela. Eso no es nuevo.
Durante la dictadura de Pérez Jiménez había una dirección en el exilio y una dirección en el país de la resistencia y de la clandestinidad. Y al final se tuvo que imponer la dirección que estaba en el país. ¿Por qué? Porque los que estaban afuera, 5, 6, 7, 8 años fuera, empezaron a tener una idea distinta e incorrecta de la realidad nacional. De tal manera que nosotros apoyamos plenamente esa propuesta de Timoteo y que sean factores nacionales que residan en el país los que coprotagonicen esta nueva etapa del diálogo. Bueno, por lo pronto todavía no se sabe cuándo se van a reanudar los contactos y las conversaciones. Y con esto cerramos. No se sabe, pero estamos todos insistiendo en que se reúnen prontamente porque no hay salida distinta, Carlos, venezolanos, al diálogo y al entendimiento. No hay otra posibilidad. Aquí no hay atajos ni nada distinto a la búsqueda de consenso para resolver el problema de Venezuela. Eduardo, muchas gracias por toda esta información que hemos compartido con nuestros televidentes. Una pausa, al regreso, arte y espectáculos en lo actual. Gente actual, ¿qué tal? Muy buen día para todos. Yo soy Maite García y durante esta mañana, estos minutos, les voy a estar acompañando haciendo un recorrido por las noticias del entretenimiento para que ustedes se actualicen. Me encanta su interacción a través de las redes sociales. Todas las mañanas se los digo, por eso les dejo nuestras cuentas @loactual en Twitter, @loactualpiso.tv en Instagram y también mi cuenta personal @MaiteGarcíaG para que me dejen todos sus mensajes. Vamos a dar inicio a las noticias de arte y espectáculo. Ojalá ya tengan ese cafecito en mano. _Noticiero Televen para que también estén al tanto del acontecer nacional e internacional. También estamos muy activos a través de nuestra cuenta de YouTube. Allí nos pueden conseguir como Televen TV para que tengan toda la información de la programación que se genera en este lugar. Así es, ¿no? Bueno, no olviden visitar también nuestra página web www.televen.com, donde encontrará contenido exclusivo para su entretenimiento e información. Bueno, por otro lado, recuerde mantener las medidas de bioseguridad para evitar ser víctimas del COVID. Será hasta mañana después de las 6, después del himno nacional. Que tengan un buen día.